Muy buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, quise compartir un poco la palabra de Dios. Lamentablemente cuando abro la pantalla y siempre, bueno, tiene que pasar un poco de tiempo para que las personas se conectan y bueno, hay que compartir la palabra de Dios porque creo que es importante. Si tú, no sé de dónde me estás escuchando, pero me gustaría que compartís la palabra de Dios con todos los contactos tuyos. Es muy importante, ¿no? Bueno, eh, Dios te bendiga. Eh, Donde quiera que te encuentras, quiero saludarte en el nombre de Jesús. Y aquí estamos para predicar la palabra de Dios. Bueno, ya me conocéis, yo soy Rose Niuchev y aquí estoy para predicar la palabra de Dios junto contigo. Espero que lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy es para ti. Una palabra que nunca envejece, una palabra fresca, una palabra importante. Pedimos a Dios que nos dé gracia de entender lo que vamos a escuchar. Pedimos a Dios que Dios ilumina su palabra a través del Espíritu Santo. He recibido muchísimos testimonios de cómo Dios está obrando a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Quiero saludarles a todos los que están conectándose. Buenas noches y bendiciones para todos. Tremendo cómo Dios está obrando a través de su palabra y su Espíritu. La verdad es tremendo. He recibido muchísimos testimonios de personas que Dios ha tocado muy profundamente su corazón. Y creo que el milagro más fuerte y grande es cuando la palabra de Dios entra en el corazón. Antes de empezar a predicar, quiero que oremos juntos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Abrimos nuestro corazón a ti y te pedimos que tu Espíritu ilumine tu palabra. Señor, háblanos en esta noche en el nombre de Jesús y permítenos que nosotros entendemos tu palabra. Señor, obra a través de tu poder en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno que esté escuchando esta palabra. Cubre con tu sangre preciosa, Jesús, cada uno que está atrás de esta pantalla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a abrir nuestra Biblia a Mateo capítulo 13, el versículo 11. Y vamos a leer Mateo capítulo 13, el versículo 11 de la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, el versículo 11. Vamos a leer bastantes versículos porque creo que lo que estoy trayendo es muy importante, una preciosa palabra de parte de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 11 dice así: Él, Jesús, respondiendo les dijo: ¿Por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se les dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene les será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esta palabra, la que acabo de leer,
Es una palabra absolutamente poderosa y nos hace entendiendo algo particular. Que si nosotros entendemos lo que leemos, si nosotros entendemos lo que oímos, si nosotros entendemos lo que Dios nos está hablando, nuestra vida cambiaría. Lo que acabamos de leer aquí, cuando Jesús le dice, respondiéndole a Jesús a ellos, le dice, porque a vosotros os es dado a saber, a entender los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vamos a hablar un poco de profundizar un poco, estudio un poco de historia, ¿no? Que la palabra griega, porque a mí me gusta enseñar la palabra de Dios y creo que es muy importante entender la palabra de Dios, por eso es que la enseñamos. La palabra griega que se usa aquí en el versículo 11, que muchos de los traductores a veces traducen que Jesús nos quiere decir que con la palabra misteria o secretos. En el Nuevo Testamento la palabra misterio es bastante técnica. Ahora escúchame bien, porque para nosotros quiere decir sencillamente algo oscuro, algo difícil de entender, algo misterioso. Y justamente Jesús dice en el versículo 11, pero a vosotros os he dado de saber, de entender los misterios. Y la palabra misterio justamente quiere decir algo oscuro, algo que es difícil de entender, algo que es misterioso, algo que es necesario aprofundizarlo, algo que es necesario dedicarse para que lo entiendas, algo que necesita ser iluminado por la luz, algo que necesita que se le quite el velo, algo que necesita que venga una revelación, ¿no? Entonces, en el tiempo de Jesús, en el Grecia y también en Roma, las religiones en común, las más intensas, las más reales, siempre eran religiones que tenían como base una misteria, ¿no? Algo misterioso. Todas las religiones tenían algo en común, ¿cierto? En su forma, cada religión tiene algo en común, ¿no? En esencia, eran algo dramático, donde había un poco de pasión, se representaba la historia de algún dios o de alguna diosa que vivía en un tiempo, que sufrió mucho, que fue perseguida, que después murió, pero después resucitó gloriosamente. Esto es más o menos la esencia de cada religión, ¿no? Cada religión en India también, en China también, todas las religiones más o menos son las mismas, ¿no? Entonces, había gente que no entendía nada, había gente externa, pero también había gente iniciada. La gente iniciada sería la gente que inició el camino para conocer esto, ¿no? Entonces, a la persona iniciada se les daba un curso largo de instrucción, donde se le explicaba el sentido común, el sentido esencial, el sentido íntimo de esa drama que se iba a presentar sobre la religión. Ese curso que cada persona que se le iniciaba en este drama, en esta religión, duraba más o menos un año y medio, por ahí. Y antes de que se le llegaba, ¿no?, a esta persona a que ve esta drama, porque se creaba como un tipo de teatro, ¿no? Es que esta persona por un año se le instruía por un año y medio, y después lo llevaban a que vea como un tipo de teatro, como un tipo de drama en un templo. Estos son todas las religiones, más o menos eran así en el tiempo de Jesús, tiempo de Grecia, tiempo de Roma, ¿no? Entonces la persona, antes de que llega a ver esta drama, tenía que pasar por un periodo de ayuno, un periodo de abstinencia, y todo concluía
a que le creaba a esa persona un estado de emoción, un estado de expectativa gloriosa, ¿no? Entonces se le llevaba a ver este drama al final de un año de preparación. Entonces llegaba a esta preparación, el tipo se sentaba, entonces todo estaba bien, el ambiente estaba bien cuidadosamente preparado, tenía una liturgia, tenía perfumes, inciensos, ponían música tranquila, en muchos casos todo se ponía con colores, entonces se representaba esa drama donde todo lo que se representaba sobre este Dios que era perseguido, que era una persona buena, que lo maltrataban, pero lo mataban al final, pero después resucitaba, todo esto era preparado para suscitar en la persona un sentido de adoración, algo que tenía que adorar a esa persona, como que le tenía que mostrar a esa persona que el Dios tal se representaba en él y este que lo estaba mirando se representaba en el Dios. Y al final del drama, el tipo que estaba mirando tendría que suscitar en él diciendo: yo soy tú y tú eres yo. Como que se inmedisimaba en ese Dios, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, como por ejemplo una situación en el griego, ¿no? Como Osiris era un rey sabio, Set, bueno, yo estoy tratando de traer un poco de esa mitología griega, ¿no? Para mostrarle por qué los griegos creían en estas cosas. Y Osiris era un buen rey y tenía una esposa que se llamaba Isis, entonces el hermano Set lo odiaba muchísimo, entonces siempre lo trataba de matar, entonces un día lo llamó, le cuento esto para que entiendan algo, ¿no? Le organizó un tipo de evento y lo llamó, y cuando él vino le hizo un ataúd especialmente para su persona y como que lo engañó para que entrara adentro para ver no sé qué. Cuando él entró, el tipo lo cerró y con sus gente, que eran como 72 personas preparadas, lo agarraron y lo mandaron en el río Nilo. Entonces su esposa Isis, que estuvo llorando, ya pataleando, lo buscó por todo lado y bueno, al final lo encontró. Y lo encontró, pero otra vez Isis, otra vez este Set lo agarró y como lo había encontrado muerto en ese ataúd, lo agarró y se lo tuvo ahí en su casa por mucho tiempo. Entonces este Set vino y otra vez con engaño lo agarró, lo cortó a 14 pedazos y lo mandó por todo lado. Pero esta Isis, como era su esposa, con su amor, con su ternura, lo fue buscando, lo encontró, asembló los pedazos y milagrosamente estos pedazos se juntaron. Osiris se levantó, resucitó y llegó de ser entonces el Dios inmortal para los vivos y para los muertos. Entonces es fácil de comprender, ¿no? Esa situación conmovedora. Es una historia, ¿no? De donde entendemos que a través del amor, a través del sufrimiento, a través del padecimiento, a través de la persecución, una persona que justa muere, después resucita y se pone como un Dios. Entonces, con todo esto se pretendía identificar como que uno nació de nuevo para la eternidad. Pero aquí tenemos todo lo que conté, ¿no? Quiero decirles que lo mismo puede pasar con nosotros. Esto que lo que conté más o menos es un misterio que los paganos creyeron. Lo mismo puede pasar para nosotros. Algo puede ser también sin sentido y puede ser algo fuera de lo común. Por ejemplo, la Santa Cena. Una persona exterior que no entiende nada de las cosas, viendo lo que nosotros tomamos, el pan y el vino, para él puede parecer algo ridículo, puede parecer algo estúpido. Pero para una persona que ha sido iniciada en el cristianismo,
una persona que empezó a entender las cosas, una persona que empezó a ser iniciada, así como Cristo hablaba a sus discípulos que eran iniciados en el cristianismo, que iban a entender las cosas del reino. Así también una persona que nunca ha sido iniciada en el cristianismo, que no tiene Jesús en su corazón, para él todo lo que estamos haciendo puede ser una pavada. La Santa Cena puede ser una cosa ridícula, una cosa estúpida, pero para una persona que ha sido iniciada en el cristianismo y sabe lo que está haciendo y conoce el sentido de lo que está haciendo, sabe que es un acto mucho más precioso y como decir, que da vida en vez de ser un acto exterior, ¿no? Entonces, así es como Jesús dice a sus discípulos que los que están fuera no pueden entender lo que Jesús está diciendo. Pero ustedes, dice, conocen lo que estoy haciendo. Ustedes son mis discípulos y pueden entender lo que estoy diciendo. Entonces, aquí llego al punto de que hay un grave peligro cuando nosotros no entendemos lo que estamos diciendo. Cuando una persona no entiende lo que Jesús está hablando. Cuando una persona lee la Biblia y no la entiende, está en grave peligro. Entonces yo, así como Felipe se acercó al eunuco en Hechos capítulo 8 y le preguntaba, ¿entiendes lo que tú lees? Hay un paso de la Escritura en Hechos capítulo 8 versículo 26 que dice: un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa, sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? El funcionario le dijo: ¿cómo puedo entender? Necesito que alguien me lo explique para que estoy leyendo, para que entienda lo que estoy leyendo. Entonces el funcionario invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él. Ahora, quiero que prestes atención a esto, porque esto es lo que va a hablar a nuestras vidas. Lo que primeramente dije cuando Cristo dijo que las personas que quieren entender van a entender, y las personas no hay forma que entienden lo que Cristo dijo si no son iniciados en el cristianismo. Quiere decir que las personas que no tienen Jesucristo en su corazón jamás van a entender lo que la Biblia habla. Las personas que no tienen Jesucristo en su corazón jamás van a entender las cosas que Jesucristo habla. Y aquí vemos un hombre que se va a Jerusalén para adorar. Y a la vuelta lee la palabra de Dios, pero no entiende lo que lee. El etíope estaba yendo para adorar a Dios en Jerusalén, pero realmente no conocía el Dios que iba a adorar. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes vamos para adorar a Dios en la iglesia y todavía no entendemos a quién Dios estamos adorando? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu y solo en el espíritu tú lo puedes adorar. Entonces, cuando volvía este hombre de Jerusalén, había ido para adorar a Dios. Seguramente en el templo estaba alabando a Dios, había orado a Dios, había ofrendado a Dios, había diezmado a Dios, había leído la palabra allí, y cuando vuelve todavía no había entendido nada. Entonces, ¿por qué el hombre no entiende lo que está leyendo? Porque necesitaba alguien que lo ayude para que entienda. El Espíritu Santo que estaba en el templo, donde él estaba adorando, lo vio,
lo oyó lo que estaba hablando y adorando, vio el deseo de su corazón. Entonces el Espíritu Santo hizo un plan de salvación para él. Y su salvación llegó no porque fue a adorar en el templo. Su salvación no llegó cuando ofrendó y cuando diezmó. Su salvación no llegó cuando fue en el lugar correcto para adorar a Dios. Su salvación llegó solo en el momento cuando entendió la palabra de Dios. Porque cuando Felipe le explicó lo que estaba leyendo y no entendía, entonces lo entendió. Cuando fue iluminado por el Espíritu Santo, entonces la palabra de Dios que estaba leyendo y que no entendía, cobró vida y salvó su alma. Allí es donde quiso bautizarse y se salvó. Entonces, con dos palabras, muchas de las personas que viven en la iglesia no entienden lo que están leyendo. Aunque están leyendo la Biblia, pero no la entienden. Y porque no la entienden, la palabra de Dios no funciona para ellos. Porque la palabra de Dios puede producir en nosotros frutos solo cuando la entendemos. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: lo que yo deseo de ti, dice Dios, es fiel amor y no sacrificio. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Lo que Dios quiere es que lo conozcamos. Hay otra palabra que dice: lo que yo quiero es que ustedes me entiendan, dice Dios. Porque cuando tú no entiendes a Dios, tú no lo conoces. Cuando tú no entiendes a Dios, no sabes lo que te está hablando. Entonces, cuando tú no entiendes lo que Dios quiere de ti, jamás vas a poder lograr para hacer su voluntad. Lo que estoy tratando de decir es algo sumamente importante, porque nuestras iglesias de hoy están llenas de personas que leen la Biblia y no la entienden. Oran a Dios y no entienden cuando Dios le habla. Y yo tengo una pregunta, así como Felipe le dijo a Etíope, y yo también te pregunto a ti: ¿entiendes lo que lees? ¿Te das cuenta que del entendimiento de lo que tú lees será tu salvación? ¿Entiendes que si no entiendes la palabra de Dios, jamás la fe en tu corazón va a crecer? Si nosotros no entendemos lo que nos espera en el cielo, jamás vamos a lograr de ir al cielo. Si no entendemos que el pecado es tan cruel, jamás vamos a apartarnos de él. La tristeza a veces es producto de la falta de entendimiento de los propósitos de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros perdemos un ser querido que ha sido creyente, somos tristes por muchos años. Claro que nosotros podemos ser tristes por un cierto tiempo, pero a veces la tristeza llega a ser a largo plazo, y esto no está bien. Porque cuando tú eres triste por demasiado tiempo y la persona que falleció es creyente, entonces no entiendes dónde fue esta persona. Si nosotros entendemos por las Escrituras que esa persona en este momento está caminando en el cielo y está hablando con su Creador y su Salvador, deberíamos ponernos contentos, porque todos queremos ir allá. Pero muchas veces nosotros no entendemos dónde andremos a venir, dónde andremos a terminar. Entonces lloremos aquí en la tierra cuando deberíamos estar llenos de gozo. El pueblo del Señor está hoy en grave peligro para mí, entendiéndolo, porque no entiende lo que está pasando hoy en día. Nosotros no entendemos los últimos tiempos, no entendemos. Como dijo Jesús, nosotros deberíamos entender los tiempos, deberíamos entender lo que está pasando. Y cuando tú no entiendes los últimos tiempos, las señales de los últimos tiempos, jamás te vas a santificar y purificar, jamás vas a entender que Jesús está volviendo. Si tú no entiendes las señales de los últimos tiempos, la que estamos viviendo hoy,
jamás vas a entender que Jesús está a punto para llegar. Jamás te vas a santificar. El pueblo de Dios está en grave peligro para mí porque no entiende lo que está pasando. Dios dice que perecemos por falta de entendimiento. En Oseas capítulo 4, versículo 6, Dios dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. No entiende lo que está pasando, no entiende mi palabra, no entiende mi voluntad. Dios mío, cuando yo no entiendo la voluntad de Dios, estoy en peligro. Cuando yo no entiendo cómo servir a Dios, estoy en peligro. Cuando no entiendo qué es lo que Dios pide de mí, haré todo lo contrario de lo que Dios pide de mí. Y yo te pregunto, ¿entiendes lo que tú lees? ¿Entiendes lo que Dios quiere de ti? Salmo 82, versículo 5 dice, ellos no saben lo que está pasando, no entienden, andan en la oscuridad. Y mientras tanto el mundo se cae a su alrededor. ¿Me escuchas lo que estoy leyendo? Ellos no saben lo que está pasando. No lo entienden. Con dos palabras, ¿por qué no saben lo que está pasando? Porque no lo entienden. Ellos andan en la oscuridad, dice la palabra. Mientras tanto el mundo se cae. Tú puedes ir en la oscuridad sin darte cuenta porque no entiendes. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios ilumina tu camino. Y si la palabra de Dios no ilumina tu camino, andarás en la oscuridad. Cuando uno no entiende la palabra de Dios, anda en la oscuridad. A veces creemos que leer la palabra de Dios es todo. Pero no basta leer las Escrituras. ¿Entiendes lo que estás leyendo? El Espíritu Santo nos fue dado a nosotros como un ayudador para que podamos entender las cosas de Dios. Así como dice en Nehemías capítulo 8, en el versículo 8 y 9, dice, ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba, para que todos pudieran entender. Aquí tenemos la primera predicación. Uno lee y le da el sentido. ¿Por qué el predicador es tan importante? ¿Por qué el predicador debe ser ungido con el Espíritu Santo? ¿Por qué el predicador debe pasar mucho tiempo en oración con Dios antes de predicar? Porque Dios tiene que iluminarlo, Dios tiene que ungirlo, Dios tiene que inspirarlo para que pueda dar el sentido precioso y verdadero a lo que se está leyendo, para que las personas no andan en la oscuridad, sino que entienden la verdad. Dice, leyeron el libro de la ley y después explicaron parte por parte lo que significaba para que los que escuchan puedan entender. Y dice versículo 11 y 12, dice, entonces toda la gente se fue a comer y a beber y a compartir la comida y a celebrar con mucha alegría, porque habían entendido las palabras del Señor que le habían explicado. Escucha esto. El pueblo entendió lo que se le estaba diciendo y entonces se fue a celebrar porque estaba alegre. Muchas veces no entendemos la palabra de Dios y por eso somos tristes. La alegría y el gozo del creyente viene cuando entiende la palabra de Dios y puede entender las promesas de Dios y lo que Dios tiene para ti. Te das cuenta que los levitas leían el libro de la ley y le daban una explicación clara, le ponían el sentido en modo para que todos los que estaban escuchando entendiesen. Entonces la alegría vino porque entendieron la palabra de Dios, porque Dios le dice, hoy no es el tiempo de llorar, hoy es el tiempo de gozarte. Y yo te lo digo a ti, hoy no es el tiempo de llorar, hoy es el tiempo de gozarte y de creerle a Dios, de levantarte en fe y de empezar a creerle a Dios que las cosas que Dios tiene para ti son grandes. Póngate en la mente que Dios te ama y jamás te va a abandonar. Póngatelo en la mente que Dios te eligió para salvación y te puso para éxito y progreso y no para fracaso. Entonces, cuando esto tú entiendes, Dios tiene propósitos para sanarte y no para dejarte enfermo. Entonces esto es algo que te pone feliz cuando tú lo entiendes. Cuando tú no lo entiendes, tu mente es velada y muchas veces nos
lamentablemente nos familiarizamos con las Escrituras y por esto no las entendemos. El peligro de familiarizarse con las Escrituras es muy grande. Hoy muchas personas no tienen hambre por la palabra de Dios porque se familiarizaron con ella. Esa familiaridad ha producido mucha indiferencia con la palabra de Dios. Y la indiferencia produce insensibilidad. Tu corazón es insensible a la palabra de Dios. Digo familiaridad. ¿Qué significa familiarizarse con la palabra de Dios? Bueno, tenemos nuestros estudios, tenemos nuestros cultos, tenemos reuniones por las casas, tenemos discipulado, tenemos cultos, escuchando aquí, escuchando allá, leemos la Biblia, sabemos que es algo que debemos hacer, entonces nos familiarizamos porque la escuchamos siempre, viene como una voz familiar, siempre de escuchar lo mismo. Y de esto podemos caer en el peligro de familiarizarse tanto con la palabra de Dios y ya no nos hace cosquillas, ya no nos hace ni fu ni fa porque nuestro corazón se volvió insensible a la palabra de Dios. De tanto hacer la reunión, a veces cuando el pastor no viene por meses en nuestra casa y un día dice: voy a venir en tu casa para traerte la palabra, nosotros nos peinamos, nos pintamos, nos preparamos, nos perfumamos, primero nos bañamos, organizamos la casa, lindo. Cuando viene el pastor es una gloria, es un día maravilloso. El pastor trae la palabra, para nosotros es una fiesta, gloria al Señor. Pero cuando el pastor todos los días viene a la casa, toda la semana trae la palabra, y para nosotros se vuelve una familiarizarse con todo esto. Nos familiarizamos con las reuniones. Cada semana tenemos nuestra reunión, 2 veces por semana, 3 veces por semana. Siempre lo mismo. Nos familiarizamos tanto que nuestro corazón se vuelve insensible. Y cuando el pastor predica, cuando el profeta predica, cuando el predicador predica, ya no prestamos mucha atención, nuestro corazón se volvió duro, nos levantamos, vamos para acá, vamos para allá, comemos, tomamos mate, hacemos cualquier cosa sin prestar atención porque nuestro corazón se volvió insensible. Entonces empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a escuchar, sabemos mucho sobre la teología, pero no podemos vivir lo que estamos leyendo porque no lo entendemos. Si tú no entiendes lo que lees, jamás vas a poder vivirlo. Satanás siempre estará atento para robarte la palabra en tu corazón antes que la entiendes, porque él sabe que si tú entiendes la palabra que lees, vas a poder vencerlo con el poder que la palabra te dará, porque la palabra de Dios crea en ti una fuerza espiritual que se le llama fe, y con esa fuerza tú puedes romper todas las cadenas de Satanás, y Satanás esto no lo quiere. Así leemos en Mateo capítulo 13 versículo 19. Jesús dice: ¿qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y lo distrae para que no hagan caso al mensaje. Mamita querida, si no es claro. Muchas personas, Jesús está explicando esta parábola para hacernos entender que nosotros como discípulos debemos saber cómo oír y entender lo que oímos, de tal forma que lo que entendemos puede cambiar nuestro futuro. Y si no lo entendemos, lo que estamos oyendo y no entendemos puede destruir nuestro futuro. Así que hay una distinción aguda entre los que oyen y entienden y los que oyen y no entienden. Los que oyen y entienden poseen el secreto para resolver todos los problemas de la vida. Y Jesús justamente habla con parábolas para eso, para que nosotros podamos
buscarlo a Él y tratar de entender. ¿Y cómo se entiende la palabra? Y se entiende orando, se entiende meditando, se entiende buscando a Dios, se entiende estando en intimidad con Él, orando, levantándose por la mañana o la tarde o la noche cuando tienes tiempo y investigar las Escrituras, a profundizar las Escrituras, orar sobre las Escrituras, meditar sobre las Escrituras, volver a orar, a preguntarle a Dios qué quiere decir aquí, háceme entender. Y hasta que tú no entiendes, no te levantes de ahí, porque tú sabes que lo que tú entiendes, de eso depende tu vida. ¿Por qué Satanás roba la palabra de Dios? ¿Por qué hoy Satanás roba la palabra de Dios de tantas personas? Y uno dice, no, porque la Satanás no puede robar la palabra que está en nuestro corazón. Sí, Satanás puede robar la palabra porque Jesús lo acaba de decir, que los que no entienden la palabra, Satanás viene y la roba. Las personas superficiales que leen la Biblia y no la entienden, siguen leyendo por adelante y Satanás todo lo que han leído viene y lo borra, lo saca, lo roba, porque él vino para hurtar, matar y destruir. Satanás puede robar la palabra cuando tú no la entiendes. Él tiene todo el derecho y todo el permiso porque no está conectada con Dios en tu corazón. La palabra de Dios, si no entra en tu corazón, no puede conectarse con Dios, porque Dios está en tu corazón. Y la palabra de Dios tiene que entrar en tu corazón y tiene que conectarse con Dios que ya está en tu corazón. Y cuando la palabra de Dios se conecta con Dios en tu corazón, entonces cobra fuerza y puede llegar de ser algo útil para ti. Nunca la palabra de Dios puede ser robada de tu corazón, porque Dios cuida la palabra que está en tu corazón. Pero hasta que la palabra no entra en tu corazón, puede ser robada. Y la palabra no entendida no entra en tu corazón. Y cuando no está entendida, Satanás viene y la roba. Cuando entra en tu corazón es porque tú la entiendes. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué la palabra de Dios no llega en nuestro corazón? ¿Qué hay de cortocircuito? ¿Qué pasa? ¿Por qué la palabra no llega en mi corazón? Uno de los por qué, uno de los principios, de los puntos más importantes de por qué la palabra de Dios no llega en nuestro corazón y por qué no llegamos a entenderla, es cuando leemos la Biblia con falta de perdón. Cuando tú lees la Biblia con un corazón ofendido, un corazón triste, un corazón con falta de perdón, con amargura, un corazón con raíces de amargura. Y tú me dices, ¿pero qué tiene que ver? Sí, cuando tú lees la Biblia con falta de perdón, todo lo que tú lees y todo lo que tú oyes se filtra a través de la falta de perdón y entra en tu corazón distorsionado. Y realmente no entra en tu corazón, sino que va en un lugar donde Satanás puede robarlo. Cuando tú lees la Biblia con falta de perdón, todo lo que estás leyendo de la palabra de Dios se procesa y se filtra a través del perdón, de la falta de perdón que hay en tu corazón. Entonces la palabra de Dios no entra en tu corazón en su pureza, no entra a través de la verdad, sino que no puede entrar en tu corazón, se extorsiona. Entonces tú no entiendes la palabra de Dios en el sentido espiritual, sino entiendes la palabra de Dios como una forma histórica, una religiosidad. Entonces cuando tú entiendes la palabra de Dios en la forma teológica, Satanás viene y la roba. Cuando tú la entiendes en la forma escritural, Satanás viene y la roba. Cuando tú la entiendes en la forma literatura, Satanás viene y la roba. Cuando tú entiendes la Biblia en la forma histórica, Satanás viene y la roba. Pero cuando tú la entiendes en la forma espiritual,
jamás va a poder ser robada de tu corazón, sino que ella va a empezar a producir vida, va a empezar a producir fe y va a empezar a cambiar tu vida, porque la palabra de Dios es iluminada por el Espíritu Santo. Muchas personas han leído la Biblia de capo al final 2, 3, 4 veces, pero nunca han llegado de entregar su vida a Jesucristo como Jesús pide. ¿Por qué? Porque no la entienden. El Espíritu Santo no la ha iluminado. Pero si el Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios que estamos leyendo, ella inmediatamente va a empezar a cambiar nuestra vida. La palabra iluminada es la palabra entendida. Cuando llega la revelación, llega la luz. Jesús es para nosotros lo que entendemos de la palabra que es. Por eso hoy en día Jesús es muy pobre. Jesús es muy pobre, muy miserable, muy débil de poder. ¿Por qué? Porque así lo entendemos. Y así como lo entiendes, así lo crees. Para unos, Jesús es el Señor de los señores, Rey de reyes. Cuando dices en el nombre de Jesús, cae el poder del cielo, y así es hecho. Por otros, cuando dicen en el nombre de Jesús, solamente hay un eco teológico muerto y el nombre de Jesús no cobra vida. Por esto es que muchas personas no pueden creer en Jesús viéndote a ti la vida que vives, que más una vida religiosa que una vida profundamente espiritual. Entonces, Jesús dice en Lucas 8:18, así que tengan cuidado de entender lo que oyen, porque el que entiende se le dará más a entender, y al que no entienda se le quitará hasta lo que cree que entienda. Tienes que prestar atención. Y ninguno de los gobernantes de este mundo dice, lo entiende. 1 Corintios 2:8. Si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Porque no entendían quién es Él. ¿Por qué hoy no llegas a creer en Jesús como debes creer? Porque no entiendes realmente quién es Él, qué vino para hacer. Ahora, ¿cómo se pierde la palabra? Primero se pierde la palabra. Dice, acuérdate, entiendes lo que tú lees. ¿Por qué se pierde lo que tú lees? ¿Por qué no lo entiendes? Primero, no entiendes por qué lees sin interés. Hay mucha gente que lee sin interés. Segundo, escuchar con los oídos y no con el corazón. Esto significa que tú no prestas atención y eres descuidado. Hay mucha gente que cuando yo hablo es descuidada. No prestan atención a lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo trae vida para ti si lo entiendes. Si no lo entiendes, trae muerte. Y esto es algo que nosotros debemos entenderlo y saberlo. Y hay mucha gente que pierde su tiempo. Yo hablo y ellos miran para allá, miran para acá, hacen lo que quieran y no entienden y no pueden entender el mensaje. Y hay una verdad, que la llama del amor por la palabra es la que te hace entender. Y la llama por el amor por la palabra, si es apagada, entonces tú no entiendes lo que estás leyendo, lo que estás escuchando. Tú pierdes la palabra, tercero, cuando no usas tu juicio sobre lo que lees. No meditas y no sabes por qué lees y por qué quieres entender lo que lees. Hay mucha gente que lee la Biblia porque le dijeron que la tiene que leer. Hay otros que leen la palabra porque creen que en esta forma Dios se va a poner contento, porque están cumpliendo con la lectura de su día. No es así. Hay mucha gente que dice, hoy no pude leer mi capítulo, seguramente Dios no me va a bendecir, seguramente Dios se va a poner mal conmigo. No te das cuenta que tú no lees la Biblia porque Dios se va a poner contento contigo. Tampoco se va a fulminar. Tú lees la Biblia porque quieres entender lo que lees. Y cuando quieres entender lo que lees es porque tú lo quieres vivir. Si tú no quieres entender lo que lees,
vas a leer la Biblia como un libro común y jamás no lo vas a vivir. Y entonces viene Satanás y roba la palabra porque no la entiendes. Él tiene total derecho y total permiso de hacerlo porque no está conectada en tu corazón. Pero gloria a Dios cuando tú entiendes la palabra. Ese milagro de entender la palabra. Cuando tú entiendes la palabra, cuando tú entiendes lo que lees, se produce el milagro. Muchas personas nos cuesta perdonar. Nos cuesta soltar las ofensas. Nos cuesta perdonar y no retener ofensas porque en verdad no entendemos el sacrificio de Cristo. ¿Por qué murió? Cristo no murió para perdonarnos. Si tú sabes que Cristo murió para perdonarnos, ¿cómo te va a ser difícil perdonar? Si tú de verdad entiendes que Él murió para eso. Él no murió para que tengas un par de zapatillos nuevos. Él no murió para que tú tengas un par de botas, un par de jeans, un nuevo televisor, una buena auto, una nueva casa. Él no murió por ti para que tengas una buena mujer y 4 hijos, por el lindo trabajo que tienes. No murió por eso. Él murió para perdonar tus pecados. Y si tú no entiendes eso, entonces, ¿por qué vas a querer que tus pecados son perdonados? Muchos no pueden perdonar a la gente que los está ofendiendo porque no entienden que los que están sufriendo son ellos y no los ofensores. ¿Te das cuenta que las personas que sufren son las personas que no pueden perdonar? Si tú entiendes que el que sufre eres tú, inmediatamente vas a perdonar. Pero si tú no entiendes que debes perdonar, jamás vas a poder liberarte de este sufrimiento. Somos como el etíope, que fue, que adoró, que cantó, que ofrendió, que leyó la Biblia, hizo todo lo que hizo, pero no entendió nada de la Escritura, hasta que Dios vino a través de un siervo y se lo explicó. Y cuando entendió, recibió salvación y entonces se bautizó. Cuando nosotros entendemos por qué murió Cristo, entonces vamos a entender que no es difícil perdonar, que no es difícil dejar el pasado que se ocupa de sí mismo. Debemos ir siempre en la iglesia, debemos ir a nuestras reuniones, en las casas para aprender la palabra de Dios. Debemos depositar todo lo que entendemos, aun cuando la palabra de Dios que estamos escuchando a veces no nos resulta muy apropiada para nuestro problema, pero debemos seguir tratando de entender para qué Dios está hablando esta palabra. Porque la palabra que Dios está hablando, quizá no está hablando justamente para mi problema ahora, pero tengo que prestar atención para entender, porque Dios acaba de depositar su palabra en cada corazón, y cada corazón es como un depósito, el depósito donde el Espíritu Santo es el encargado. Y cuando pasamos por un momento difícil y estamos orando a Dios y le pedimos a Dios que nos ayuda, el encargado de nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, toma de esa palabra que hemos depositado en nuestro corazón y la aplica sobre nuestra vida. Y entonces nuestra vida empieza a cobrar fe y nos empezamos a levantar y empezamos a caminar en los caminos del Señor. Por esto es tan importante a que nosotros entendemos la palabra de Dios que nos están predicando. No importa si hablan particularmente para nuestro problema o para otro problema. Debemos entender y enmagazinar la palabra, depositar la palabra en nuestro corazón, para que un día cuando oramos, Dios puede traer esa palabra y con esa palabra ayudarnos. Por esta razón, termino aquí, decirte que es muy importante que no le dejes a Satanás robar la palabra que está yendo para tu corazón. ¿Y cómo hacer? Entenderla. ¿Cómo se entiende? Leer, prestar atención con el corazón, orar sobre lo que lees para que lo entiendas hasta que llega la revelación.
orar y meditar sobre la palabra hasta que llegue la revelación. Cuando llegue la revelación, el velo será quitado y tú entenderás. Y entonces serás victorioso, glorioso. Entonces podrás hacer lo que Dios dice que puedes hacer. Y entonces los miedos desaparecerán. Y entonces tú tendrás todo lo que Dios dice que tú puedes tener. Amén. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude para entender esta palabra. Y también vamos a orar por todos los casos que nos están pudiendo. Aquí piden oración por liberación de una persona que necesita ser liberada y para que Dios pueda restaurar su matrimonio. Oremos por sanidad, oremos por liberación. Vamos todos juntos en el nombre de Jesús a romper las cadenas que Satanás pone sobre las vidas. Dios hoy es poderoso para restaurar matrimonios. Hoy Dios es poderoso para sanar enfermedades. Hoy Dios es poderoso y su fuego está aquí para quemar toda escoria del enemigo. El fuego del Espíritu Santo está aquí para romper las cadenas de Satanás. Juntos en el nombre de Jesús vamos a poder romper las cadenas que Satanás ata tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy nos refugiamos en tu gracia y con tu misericordia. Permite que tu misericordia hable por nosotros, Señor. Permite que tu gracia nos envuelva en este momento. Permite que, Señor, tu poder de liberación descienda sobre tus hijos. Todas peticiones que están escribiendo en la pantalla, todas peticiones que están confesando en este momento. Oh Señor, mira cada corazón y cada necesidad. Señor, mira cada matrimonio que está rompiéndose por causa de espíritus inmundos que han traído discordia, que han traído mentiras, que han traído adulterio, que han traído fornicación, que han traído, Señor, falta de amor. Mira, Señor, ese espíritu inmundo donde quiere que esté. Y yo les ordeno en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, sal de este matrimonio ahora. Sal de esta vida ahora. Rompo cada cadena, rompo cada atadura en el nombre poderoso de Jesucristo. En la sangre de Jesucristo. Rompo cada cadena y cada atadura sobre cada matrimonio. Señor, tú has dicho que lo que tú has unido, el hombre no separe. Señor, que se haga tu voluntad sobre cada matrimonio, sobre cada familia. Señor, donde haya poder de las tinieblas, se rompen ahora en el nombre de Jesús. Donde hay poder de las tinieblas, sea la luz en el nombre de Jesús. Sea la luz en el nombre de Jesús. Sea la luz en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira, Señor, tu pueblo. Mira a cada persona enferma. Donde hay enfermedad, dolencia, donde todo lo que duele ha sido provocado por espíritu inmundo. Te ordeno, salga ahora de este cuerpo en el nombre de Jesús. Te ordeno, vete en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Tu espíritu de enfermedad, tú que causas dolor, toda enfermedad, todo dolor, todo virus, toda infección en tus pulmones, en tus venas, en tu sangre, en tus órganos, toda enfermedad, sal en el nombre de Jesús. Sal en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno a todos los espíritus inmundos que te han traído enfermedad, dolencia, que causan daños, que causan sufrimientos, que causan fracaso, que causan derrota, que causan pobreza. Fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Ordeno en el nombre poderoso de Jesucristo. Fuera de tu vida ahora. Fuera de tu vida ahora. Fuera de tu vida ahora. Sé libre en el nombre de Jesús. Señor Jesús, tus hijos necesitan tu liberación. Libértales en el nombre de Jesús. Tus hijos necesitan liberación.
Señor Jesús, libértales en el nombre de Jesús. Padre, tu amor es grande, tus hijos necesitan sanidad. Sánales en el nombre de Jesús. Padre, tus hijos necesitan restauración. Restáurales en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tus hijos necesitan entendimiento. Ilumínales en el nombre poderoso de Jesús. Padre, tus hijos necesitan bendición y provisión. Provee en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, tus hijos necesitan ser libres de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado. Libértales en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias porque tú amas tus hijos. Gracias porque tú justificas tus hijos. En el nombre de Jesús estás libre. En el nombre de Jesús estás sano. En el nombre de Jesús estás en progreso. En el nombre de Jesús eres restaurado. En el nombre de Jesús eres regenerado. En el nombre de Jesús. Cobre vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde. El poder de Dios ha venido sobre ti y te ha traído lo que tu necesidad necesitaba. Dios te bendiga y Dios te guarde.